Es el 1 de febrero de 1932. Un hombre está a punto de enfrentar a un pelotón de fusilamiento. Pero no es un delincuente cualquiera para nada. Es un revolucionario que ha entregado su vida entera a una causa. Su nombre, Agustín Farabundo Martí. Y esta es la historia de cómo llegó a sus últimos momentos. Para entender su final, primero tenemos que volver unas horas atrás, a un juicio que iba a sellar su destino y el de sus compañeros para siempre. Imagínense la escena. Son las 6 de la tarde en la Penitenciaría Central de San Salvador. Se ha montado un tribunal militar. La sala está hasta el tope de oficiales del ejército. Y el ambiente, bueno, se puede cortar con un cuchillo. En el banquillo de los acusados están él, Agustín Farabundo Martí, y dos jóvenes líderes estudiantiles, Alfonso Luna y Mario Zapata. El juicio dura unas 4 horas. Finalmente el fiscal militar se pone de pie y sus palabras resuenan durísimas en toda la sala. Los acusa de ser la causa del caos, del dolor que vive el país, y exige para ellos la pena máxima. Queda claro que este juicio es la respuesta del Estado al levantamiento popular. Y aquí es donde vemos la convicción de Martí en su estado más puro. Cuando le toca hablar, no se defiende. De hecho, hace todo lo contrario. Asume completa responsabilidad por la insurrección, probablemente para proteger a sus camaradas. Dice que defenderse sería como justificar su propia muerte. Y más importante, que se niega a usar las leyes de un sistema que considera su enemigo. O sea, ¿qué clase de convicción se necesita para tomar una postura así? Una convicción de ese calibre no aparece de la noche a la mañana. Para entender por qué enfrentó la muerte de esa manera, tenemos que entender cómo fue su vida. Es que la historia de Farabundo Martí es imposible de separar de la historia de El Salvador en esa época. Una historia de profundas injusticias sociales. El país en el que nació Martí ya venía cargado de problemas. Tan solo una década antes de que él naciera, unas nuevas leyes le habían quitado las tierras comunales a miles de campesinos para beneficiar a la élite cafetalera. Martí crece viendo esta desigualdad, y aunque se mete a estudiar leyes, su verdadera pasión está en organizar a los trabajadores. Su primer exilio, en 1920, por oponerse a una dinastía que llevaba 14 años en el poder, fue solo el principio de su camino. Y algo que es de verdad fascinante de Martí es que su lucha no se limitó a El Salvador. Era un internacionalista de tomo y lomo. No era solo una figura local, para nada. Fue miembro activo de organizaciones que buscaban un cambio social profundo por todo el continente, desde México hasta Centroamérica. Fundó el Partido Comunista Centroamericano y luego el de su propio país, tejiendo una red de solidaridad revolucionaria que iba mucho más allá de las fronteras. Y quizás, de todas sus experiencias internacionales, la más decisiva fue la que vivió al lado de Augusto César Sandino en Nicaragua. Se unió a su ejército para combatir la intervención de Estados Unidos y muy pronto se ganó la confianza del legendario líder. Y ojo, que no fue un soldado más. Llegó a ser coronel, miembro del Estado Mayor y hasta secretario privado del mismísimo Sandino. Esto nos da una idea del nivel de respeto y responsabilidad que se ganó. Su compromiso claramente no conocía de banderas. Toda esa experiencia, tanto en casa como afuera, lo fue preparando para el momento que iba a definir su destino, el levantamiento de 1932 en El Salvador. La situación se descompuso a una velocidad de vértigo. Un gobierno que prometía reformas fracasa. Y justo después viene un golpe militar, liderado por el general Hernández Martínez. Cuando las siguientes elecciones son vistas como un fraude total, la paciencia de la gente simplemente se acaba. Lo que viene después es una insurrección masiva, y Martí, con el recién fundado Partido Comunista Salvadoreño, tuvo un rol central en la organización. Pero el levantamiento fue aplastado con una brutalidad pocas veces vista. La represión alcanzó una escala aterradora, un evento que la historia recuerda como la matanza. Se calcula que hasta 30,000 personas, la gran mayoría indígenas y campesinos, fueron asesinadas. Este es el trágico telón de fondo del juicio contra Farabundo Martí. Y con ese contexto tan duro, volvemos al final, a ese momento después del veredicto, cuando ya no queda ni un ápice de esperanza. A las 6:30 de la mañana se confirma la sentencia, muerte por fusilamiento. Cuentan las crónicas de la época que los 3 condenados escucharon el fallo con una serenidad absoluta. El último recurso que quedaba, una apelación al presidente Martínez, es negado casi al instante. En esos últimos momentos se da este diálogo conmovedor. El joven Alfonso Luna mira a Martí, lo compara con Sócrates y se declara su discípulo. La respuesta de Martí, serena y firme, nos muestra el lazo tan profundo que los unía.
No había miedo, solo la aceptación de un destino que iban a compartir. A nombre de sus compañeros, Martín hace 3 peticiones finales. No querían vendas en los ojos. Querían ver a sus ejecutores cara a cara. Y pidieron que les dispararan al pecho. No eran simples caprichos, eran en realidad una última declaración de sus principios. Enfrentar la muerte con la misma entereza con la que vivieron. Son las 7:15 de la mañana, están frente al pelotón. Justo cuando se da la orden de fuego, la voz de Martí se alza por última vez. Su grito, ¡Viva el Soco!, es cortado por los disparos. Lo más probable es que se refiriera al Socorro Rojo Internacional, una de las organizaciones a las que dedicó su vida. Hasta su último aliento fue para su causa. La ejecución de Martí, sin embargo, no fue el final de su historia. De hecho, su muerte lo transformó en un símbolo que inspiraría a generaciones enteras. Su legado más directo y poderoso llegaría casi 50 años después. Varias organizaciones guerrilleras de izquierda decidieron unirse bajo su nombre para formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Su figura se convirtió en el estandarte de una nueva lucha revolucionaria, demostrando que, a veces, la muerte de un mártir puede ser más poderosa que la vida de un líder. Y cerramos con sus palabras más recordadas, que en el fondo resumen su vida entera. Una vida de convicción llevada hasta sus últimas consecuencias. Y nos deja pensando, ¿qué significa realmente creer en algo hasta el final?